Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer que nos acompañen esta noche. Estamos con algunos cambios. Hemos remodelado el auditorio, sistema de sonido, imagen, para tener una mejor imagen para ustedes y para todos los visitantes que lo hacen por vía streaming. Cada vez han ido en aumento el número de nuestros visitantes y eso también nos alegra porque quiere decir que los temas que estamos manejando son interesantes. A continuación vamos a revisar la orden del día. Como primer punto será la lectura del acta y aprobación de la sesión del día 9 de enero realizada por el doctor Roberto Gómez Hidalgo. Buenas noches, bienvenidos a todos. Iniciamos la lectura del acta. En el auditorio, doctor Miguel Stopen Rometti de la Sociedad Mexicana de Radiología, siendo las 20 horas, el día 9 de enero del 2017, la doctora Nora Eugenia Rodríguez Pedraza declaró iniciada la sesión correspondiente a este día, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de la audiencia, la cual contó con 85 asistentes virtuales vía streaming y 17 asistentes presenciales en el auditorio. De la siguiente categoría: 2 socios titulares, un miembro asociado, 11 socios transitorios y 3 no socios. Como primer punto del orden del día, la doctora Rodríguez Pedraza invitó al doctor Roberto Gómez Hidalgo a dar lectura al acta informativa de la sesión reglamentaria del día 3 de octubre del 2016, la cual fue aprobada en sus puntos por los socios titulares. Como segundo punto, invitó a la concurrencia a los próximos cursos de la Sociedad Mexicana de Radiología a celebrarse el 51 Curso Internacional de Radiología e Imagen, el 29 Curso Internacional de Residentes y Radiólogos, el 15 al 18 de febrero del 2017 en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México. Curso ESOR de multimodalidad de imagen, un seminario con el tema de imagen torácica y abdominal no traumática en emergencia, que es del 26 de abril en el Hotel Marquis de Reforma. El 16 Curso Internacional de Ultrasonido del 6 al 9 de septiembre en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México. El Curso Internacional de Resonancia Magnética del 11 al 14 de octubre del 2007 en el Hotel Marquis Reforma, Ciudad de México. Y el próximo curso Taller Sabatino, tema de interés en imagen de cabeza y cuello, profesor titular Ernesto Fernando Martín Biasotti, el 25 de marzo de 2017 en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Radiología, doctor Stopen Rometti. Asimismo, informó a los asistentes de las próximas sesiones académicas del mes de enero. Como siguiente punto, la doctora Araceli Cabanilla Segura dio la bienvenida al doctor Juan Ricardo Salazar Palomeque, ponente del tema de tomografía computada y ultrasonido del Instituto Nacional de Rehabilitación, con el tema deformidades neuromusculares del pie. Después lo invitó al podio para dar inicio a la sesión académica. Al terminar su participación, la doctora Cabanillas Segura agradeció al ponente su exposición y dio por terminado el tema de la sesión reglamentaria de la sociedad e invitó a la audiencia a degustar el ambigüe en la sala de recepción. Se dio por terminada la sesión a las 21:30 horas. ¿Están de acuerdo con miembros titulares con la lectura de la presente acta? Sí. Si son tan amables de levantar la mano los titulares. Gracias. Muy bien, a continuación, como segundo punto, prácticamente invitarlos a los siguientes cursos, ya los que mencionó el doctor Roberto Gómez, no los voy a repetir, pero sí quisiera hacer un poco de énfasis en el taller sabatino. Estamos organizando talleres sabatinos de interés para ustedes, muchos de ellos son teórico-prácticos. En el próximo taller, que es a cargo del doctor Fernando Martín Biasotti, tenemos la oportunidad de revisar todo lo que es cabeza y cuello, que son temas que no todo el mundo maneja con la misma facilidad y que es una muy, muy buena oportunidad de acercarnos y revisar toda esta información. Y bueno, pues como siguiente punto vamos a presentar al doctor Álvaro Zuluaga, quien en esta ocasión nos acompaña.
y él viene del Instituto Nacional de Rehabilitación, es el jefe de servicio de resonancia magnética. El tema del día de hoy es imagenología de la columna vertebral degenerativa. Adelante, por favor, Álvaro. Buenas noches. El ingeniero, por favor, un momentito, ¿sí? El ingeniero. Bueno, primero de todo, agradecer a la Sociedad Mexicana de Radiología por la invitación para estar con ustedes esta noche. Nora Rodríguez y al doctor Roberto Gómez. Ingeniero, ¿puede venir un momentito, por favor? Aquí. Ya pasó. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de procesos degenerativos de la columna vertebral. Esperemos que prenda. Esperemos que prenda. ¿Ya? ¿Ya casi? Bueno, muy bien. Entonces, pues aprovecho la oportunidad para invitarlos para un curso que vamos a tener de radiología de la columna vertebral el 27 y el 28 de abril del presente año en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Muy bien. Bueno, empezamos. Yo creo que está muy oscuro. ¿No está muy oscuro? ¿No? ¿Así está bien para ustedes? Sí, perfecto. Bueno, entonces, muy bien. Jóvenes, esto es lo que vamos a revisar rápidamente. Vamos a hablar rápidamente de la radiografía simple, la importancia de la enfermedad degenerativa de la columna, del disco, de la degeneración discal según la edad, de la hernia discal, algunas definiciones, de acuerdo a la localización, de la hernia intervertebral, del canal vertebral estrecho, la espondilolistesis, de espondilolisis, de los cambios degenerativos, MODIC, los cambios facetarios, los cambios de los ligamentos, quiste sinovial y para terminar, la enfermedad de Bastrum. Ahora sí está mucho mejor. Entonces, perfecto, jóvenes. Muy bien. Todavía, y es triste, que en muchas partes, de acuerdo a lo que yo he preguntado con los residentes, poco ven las radiologías simples de la columna. Y nos da muchísima información, como tenemos acá. Desmineralización ósea, son cambios degenerativos. Desmineralización ósea, esclerosis de las plataformas, disminución de la altura de las vértebras, disminución de la altura del disco intervertebral, del espacio intervertebral, osteofitos marginales, artrosis facetaria. Y todo esto se puede ver en una radiografía simple. Como ustedes ven, hay desmineralización ósea, hay disminución de la altura de la vértebra del cuerpo vertebral a expensas de la plataforma inferior, hay esclerosis, hay osteofitos, incluso se ven cambios degenerativos de la articulación facetaria. En el lado izquierdo no tenemos tantos cambios degenerativos, en una oblicua vemos los forámenes neurales, en esta otra vemos cambios un poco más avanzados, incluso podemos darnos cuenta con las placas simples que probablemente este paciente tenga algún antecedente traumático con los cambios importantes de disminución de la altura de estos dos cuerpos vertebrales, igualmente la distancia entre los cuerpos vertebrales entre sí, disminución del disco intervertebral y desplazamiento en sentido posterior de los cuerpos vertebrales hacia el canal raquídeo y conducto cervical estrecho. Y en esta radiografía AP podemos darnos cuenta de que tenemos cambios degenerativos no muy importantes de las articulaciones de Luschka y otros cambios de desmineralización ósea. Bueno, vamos a hablar rápidamente del disco intervertebral. Se sitúa entre los cuerpos intervertebrales desde C1 hasta S1. El disco se compone de dos partes, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. El núcleo pulposo tiene colágeno tipo 2, un 20%, y proteoglicano, un 65%, unidos al agua dan una consistencia de gel.
Y el anillo periférico tiene fibras de colágeno tipo 1 distribuidas en láminas concéntricas, más o menos en una cantidad como la tenemos ahí, con fibrocartílago que permite soportar grandes cargas en flexión y extensión. Y también tenemos unas fibras de Charpy que unen la periferia del anillo a la plataforma de las vértebras y a los ligamentos correspondientes. Y también tenemos un platillo vertebral, que lo vamos a ver en un momento. Aquí les quiero mostrar el núcleo pulposo, las fibras de Charpy, las plataformas, básicamente. Y esta diapositiva, para que nos orientemos un poco, tenemos el ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso, supraespinoso, plataforma superior, plataforma inferior, muro anterior, muro posterior, y quiero mostrarles el platillo, que es el número 4, que está entre la plataforma de un cuerpo vertebral y el disco. Bueno, también es importante saber cómo está constituido. Bueno, el disco intervertebral, jóvenes. El núcleo pulposo y las capas anulares. Como ustedes se dan cuenta, las capas anulares están distribuidas en una dirección, en un sentido, y las otras en otro sentido. Las capas de las fibras anulares se orientan con un ángulo de 30 grados, como ustedes se dan cuenta, respecto al cuerpo vertebral, y con un ángulo de 120 entre sí. Bueno, esto es importante saber que el núcleo pulposo contiene agua, es hipointenso en T1 y hiperintenso en T2. Hay una hendidura internuclear, que es la porción media del núcleo pulposo, que representa acumulación de fibras de colágeno tipo 2, y es hipointenso en T2. Nos referimos a la hendidura internuclear, siempre hay que verla en secuencias en T2. Ok, voy a hacer una serie de definiciones que quiero que ustedes las tengan en cuenta. Ojalá hayan ya repasado el artículo de que estuvimos hablando, que íbamos a repasar. Porque en la región torácica, más del 55% contienen calcio. Y existe ya, describen un dato que es cola rastro nuclear, que eso solo se ve en la tomografía y en los libros, que es una línea normal desde el núcleo pulposo hasta el fragmento herniado que representa la cicatriz dejada por el núcleo en su trayecto herniado, que es esto lo que nos está mostrando. Aquí está, este es el trayecto que sigue la fisura radial y cómo el material se está herniando. Y eso es lo que llaman cola rastro nuclear. O de pacientes con osteoporosis tienen hernias en todos los niveles y pues también en esta topografía torácica. Aquí tenemos una posterior central y aquí tenemos una posterior lateral izquierda. Otras también que en estos casos afortunadamente para los pacientes no está produciendo tanta sintomatología, y esta es de un paciente que tiene conducto lumbar estrecho. Tenemos una hernia como hallazgo incidental, una hernia torácica T11, T12, me refiero a esta. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en esta diapositiva, aquí les estoy mostrando que está comprimiendo la médula y está ocasionando conducto dorsal también estrecho. Bueno, para terminar con las hernias, vamos a hablar de las hernias discales en la región lumbar. La mayoría de los fragmentos herniados lumbares son isointensos en T1 y en T2, o pueden ser también hipoiso o hiperintensos. La hiperintensidad en T2 representa edema en fase aguda. Puede existir reforzamiento periférico, que es tejido de granulación. Las hernias discales son más frecuentes crónicas y a nivel lumbar. La inflamación ya dijimos que puede tener un reforzamiento. Y las gigantes son gigantes porque se acompañan de un hematoma epidural. El hematoma se resuelve y la hernia llega a un tamaño menor. Para unificar y para que todos hablemos el mismo idioma, el doctor Firman y otras personas, otros doctores, en el 2001 hicieron una clasificación del 1 al 4, y después en el 2007 otros señores hicieron una clasificación y lo llamaron escala de Firman modificada. ¿Y por qué? Porque ellos veían que en el nivel 4 o en el 5, que era lo máximo, no podían clasificar, y era un amplio margen de alteraciones en la altura, morfología e intensidad de señal. Como ustedes se dan cuenta, en la escala de Firman modificada, que siempre la debemos de mencionar cuando estamos haciendo interpretación de resonancias magnéticas de la columna lumbar, se valora
la morfología del disco, la altura y la intensidad de señal. Va perdiendo estas características, sobre todo la altura inicialmente, también la morfología ya en el grado 3, en el grado 4 pierde la altura, la morfología, en el grado 5 ya hay algún grado de abombamiento, en el 6 está un poco más acentuado y posteriormente está con, incluso ha disminuido más la altura. Bueno, muy bien, jóvenes. Bueno, sigamos. Estamos hablando del Firman, entonces pasemos a otra cosa, ¿no? Sigamos en el Firman, miren ustedes aquí. Firman siempre son secuencias en T2. Yo también miro el STIR para ver la deshidratación, que es lo más importante, la pérdida de la altura, morfología e intensidad de señal para el Firman. Ok, muy bien. Voy a mostrarles algunos ejemplos de las hernias lumbares. Miren ustedes, ¿cuál estamos ahora? Ok, esto es para repasar anatomía, pero bueno, únicamente para decirles que me cambiaron el formato. No, que hagamos de cuenta que en L4, se dan cuenta, esto es L4, L5, jóvenes, L4. Otro ejemplo de otra hernia discal extruida, L4, L5, muy grande, muy interesante, en posiciones sagitales, en posiciones axiales, y otra hernia discal. Esta está migrada, depende todavía del disco intervertebral L4, L5, secuencias en T2, y como vemos que se está también extendiendo al receso lateral derecho. Bueno, esta depende del disco intervertebral L3, L4, es hipointensa en secuencias en T2, la vemos en el receso lateral, y en secuencias en T1, difícilmente la vemos. Siempre, jóvenes, acostúmbrense a ver los estudios despacio, porque la mayoría de los errores los cometemos es por andar reportando los estudios muy rápido. Hay que ver las secuencias en sagital, en coronal, en axial, en secuencias en T1 y en T2. Bueno. Ok, esta es otra hernia discal extruida, secuestrada. Miren ustedes, aquí está, está proyectando la porción posterior del muro posterior de L5 y está comprimiendo la raíz S1 izquierda. ¿Cómo la vemos en la proyección coronal? Y nuevamente otra hernia discal secuestrada, que yo creo que es muy parecido al ejemplo que les mostré hace ratito. La vamos a ver incluso con contraste. Las hernias no se refuerzan. ¿Qué diagnóstico diferencial hay que hacer? De muchas cosas. De un quiste sinovial o de un tumor de origen de la cubierta nerviosa, schwannoma, neurofibroma o lesiones de ese tipo. Y correspondió precisamente a un fragmento de una hernia. También no son tan frecuentes, pero les quiero mostrar una hernia discal foraminal izquierda. Yo hago mucho énfasis cuando estamos interpretando que hay que mirar los estudios para sagitales derechos e izquierdos. Aquí está la hernia, si la alcanzan a ver, ¿verdad? La hernia es para sagital izquierda. Miren los forámenes L3, L4, L2, L3 y L5, C1. Y el foramen L4, L5 no se ve, pues porque está la hernia discal. Bueno, otro estudio que tenemos y que nos ayuda también a revisar este tipo de patología son es un ejemplo muy bonito. Este es L4, L5. Ustedes tienen que mirar esto en la proyección sagital, lateral, en la proyección anteroposterior y ver que la raíz L4, la raíz L4 es la que está saliendo inmediatamente abajo del
del pedículo. Entonces hay una compresión de esta raíz L4 en un estudio de mielotomografía. Bueno, no sé qué tanta importancia se le da, pero por lo menos debemos de tener en consideración los nódulos de Small, jóvenes, que son hernias discales intravertebrales, que es un nódulo cartilaginoso dentro del cuerpo vertebral que representa prolongación vertical del disco a través de una zona débil del platillo vertebral. Por eso les hablaba yo del platillo vertebral hace ratito. Es debilidad del platillo vertebral por trauma repetitivo, por osteoporosis, neoplasias, infecciones o por otras razones. Y a esto me refería, jóvenes. Aquí está el platillo y aquí está la hernia. Si alcanzan a ver ustedes el material herniado. Entonces, si eso es el material herniado, ¿cómo se ve en la radiografía simple? Defecto del contorno del platillo desde el espacio discal hasta la esponjosa de la vértebra, con márgenes bien delimitados por la cortical. La tomografía no es tan claro en una radiografía simple. En una tomografía nos puede mostrar, como en una diapositiva vamos a ver, defectos circunscritos y festoneados, rodeados de hueso esponjoso vertebral con márgenes escleróticos que se continúan con el disco intervertebral adyacente. Y en la resonancia, en secuencia 61, vamos a ver material discal contiguo con extensión dentro de la médula ósea normal. Aquí lo tenemos. Unas radiografías simples, unas proyecciones en secuencias en T2, y mírenlos todos. Mírenlo todo como lo tenemos. Les voy a mostrar a estas imágenes. Aquí tenemos la radiografía simple. Una tomografía. Miren ustedes la hernia, el nódulo de Small. Y aquí los tenemos, la imagen correspondiente en este caso, en secuencias en T1, secuencias en T2, son nódulos de Small. ¿Y cómo lo veríamos en los cortes axiales? Es importante saber reconocerlos. Bueno, y esto es un pacientito que tiene una enfermedad cuya característica es que se presentan pacientes adolescentes que tienen hiposis torácica importante y los cuerpos vertebrales disminuyen de altura, el muro anterior en relación con el muro posterior. Esta es una enfermedad de Scheuermann que se acompaña de nódulos de Small. No es una de las condiciones especiales para hablar del Scheuermann, pero se acompaña de nódulos de Small. Ok, los nódulos de Small también se pueden ver en pacientes que en un momento dado tienen trauma, ya tenían el nódulo y puede producir esta disminución de la altura de los cuerpos vertebrales. Y no solo eso, que también puede haber un proceso inflamatorio, no infeccioso, sino inflamatorio, no muy importante, pero sí doloroso, como una espondilitis, que es lo que les quiero mostrar yo en estas imágenes. Aquí tenemos el STIR, este es el STIR, secuencias en T2, y aquí tenemos esta hiperintensidad de señal en un paciente que tenía un nódulo de Small. Bueno, aunque la mayoría de las veces son hallazgos incidentales. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema. Como radiólogos debemos de tener alguna información en relación a la estenosis del canal. Vamos a definirlo. Es un desequilibrio estático o dinámico entre el contenido y el continente que ocasiona compresión de los elementos nerviosos y sus elementos de soporte. Esto es muy importante. La compresión de la microcirculación produce deformación, fibrosis y degeneración valeriana en las raíces y puede afectar al canal vertebral, a los canales radiculares o a los agujeros intervertebrales. Hablando de la región lumbar, el diámetro, la altura normal del canal es el diámetro anteroposterior es de 8 a 12, la altura es de 20 a 23 y vamos a ver algunos ejemplos. Pero empecemos mostrándoles un conducto cervical estrecho con el complejo disco osteofitario, con pérdida de la morfología normal del disco, de la altura, con engrosamiento de los ligamentos amarillos, con datos de mielopatía, como lo vemos en la imagen de la derecha y como lo vemos en esta otra imagen. Ya tiene cambios en la intensidad de señal. Eso es conducto cervical estrecho. Bueno, pero puede ser congénito. Congénito por una reducción del diámetro anteroposterior del canal debido a pedículos cortos congénitos, engrosados, con recesos laterales en trébol. Síntomas de estos pacientes que tienen un conducto cervical estrecho dan estenosis del canal con síntomas más tempranamente y se asocian a estenosis adquiridas. Bueno, aquí les muestro, esto está muy bonita. Miren, si ustedes se acuerdan,
Esta es una línea vertebral anterior, una línea vertebral posterior. ¿Sí la ven, verdad? Y aquí está una línea vertebral posterior y aquí está una línea espinolaminar. Y en la imagen de la derecha, el índice de Pavlov se ha perdido porque la relación entre la línea espinal anterior y la línea espinal posterior es mayor que la relación entre la línea espinal posterior y la línea espinolaminar. ¿A costa de qué? De que ha disminuido el tamaño del pedículo. El pedículo está más corto y casi ocupa todo el canal. Y esta es la causa de un conducto cervical estrecho congénito. Este es un paciente, como lo pueden dar cuenta ustedes, tomado de la literatura y tiene un conducto cervical estrecho congénito. Y se describe la condroplasia como un buen ejemplo. Aquí lo tenemos. En la condroplasia les voy a mostrar otras imágenes posteriormente cuando hablemos de conducto lumbar estrecho. Ahora, la estenosis espinal adquirida puede ser del canal espinal y del foramen neural en la columna cervical. Y si estamos hablando de la columna lumbar, también puede ser de los recesos. Y puede ser secundaria a cambios degenerativos multifactoriales en términos generales y la enfermedad degenerativa relacionada con la edad. Se degenera el disco, los platillos vertebrales, las facetas, los ligamentos y las articulaciones subcovertebrales. Ahora, la estenosis adquirida de la columna cervical, es importantísimo esto. Se puede manifestar con estenosis cervical, conducto cervical estrecho, puede manifestarse con cervicalgia, dolor irradiado, occipucio y extremidades superiores, mielopatía, alteraciones motoras y sensitivas con pérdida de la sensibilidad y radiculopatía. Y desde el punto de vista de imagen, esto es muy sencillo. Desde el punto de vista de imagen, ya tenemos, no se les olvide, en la región cervical, complejo disco osteofitario, casi siempre lo vamos a ver, que protruye el conducto cervical. Y vamos a ver los otros cambios, vamos a ver artrosis facetaria, un cartrosis con estenosis de foramen neural, hipertrofia de los ligamentos amarillos y los espacios supranucleados obliterados. Y puede haber grado variable de compresión medular. Y la médula espinal puede cambiar de intensidad de señal. Aquí les muestro, esto es un ejemplo que les mostré hace rato, con cambios degenerativos. Inferimos que hay un conducto cervical estrecho. Ya vimos que las reglas de Pavlov no se cumplen, y como en esta imagen, miren ustedes, espacio subaracnoideo, si ven el espacio subaracnoideo anterior y el posterior, está respetado en la región C2, C3, pero en las otras regiones ya se está borrando, y ya tenemos cambios de complejos discos osteofitarios, tenemos además cambios tenemos engrosamiento de ligamentos amarillos, en secuencias en T2, y en la proyección axial, también lo vemos. Y no solo se ve ahí, sino que también vemos que tiene alteraciones en los recesos. Y en esta imagen lo que nos quiere mostrar es que una tomografía nos da muy buena imagen de calidad para ver estructuras óseas. En el lado derecho hay problemas, y esta es la articulación uncal, pero el problema en el lado izquierdo, pero en el lado derecho hay cambios degenerativos muy importantes del proceso articular, de las facetas, y produce compresión de la raíz que está emergiendo. Miren ustedes acá, esto es una mielotomografía tomada de un libro muy interesante, donde vemos que con una buena reconstrucción podemos ver compresión de la médula espinal en sentido anterior y en sentido posterior. Y en las proyecciones oblicuas o reconstrucciones, vemos los foramen neurales disminuidos de tamaño. Esto es lo que les quería mostrar. El problema de las facetas, la compresión anterior y posterior. Y como veríamos otros ejemplos de lo mismo, conducto cervical estrecho, complejo disco osteofitario, el conducto cervical, con todos los cambios que hemos hablado, y en las proyecciones axiales a nivel C3, C4, decimos cambios en la articulación, borramiento de los espacios subaracnoideos, cambios muy importantes de las facetas, engrosamiento de ligamentos amarillos, compresión sobre la médula espinal a nivel C3 y C4. Y en este caso tenemos esto es una degeneración, un cartrosis muy importante a este nivel, produce leve compresión sobre el espacio subaracnoideo, sobre la médula espinal a este nivel, pero lo más importante es sobre el foramen neural correspondiente. Lo mismo que en esta, y ya vemos en esta imagen el conducto cervical estrecho, y vemos cambios en la intensidad de señal de la médula espinal en secuencias en T2, que cuando es crónico es por mielopatía. En la región torácica también, este es el caso que les mostré, y es un conducto en la región torácica estrecho en secuencias en T1,
una en secuencias en T2 y en las posiciones axiales. Acuérdense del calcio que se ve en las proyecciones en la región torácica. Bueno, sigamos un poco hacia adelante hablando del conducto lumbar estrecho. Hay estenosis del conducto lumbar central, del receso y de los forámenes neurales. Y puede ser congénito y adquirido. Y el congénito se clasifica en idiopático y acondroplásico. Y el adquirido degenerativo. En pacientes mayores de 70 años, hasta un 80% tienen conducto lumbar estrecho. Un dato importante es que existe poca correlación entre los hallazgos de radiología y la sintomatología. ¿Cómo lo vamos a ver? Esto es normal, ya hay algunos cambios, y si es central, la mayoría de las veces es por engrosamiento de los ligamentos amarillos. Tomado de la literatura, unos forámenes neurales que a medida que va descendiendo van produciendo cambios y se va observando un conducto lumbar estrecho. Un conducto lumbar estrecho. Bueno, pero el congénito, quiero hacer cierto énfasis en el conducto lumbar congénito estrecho, en la acondroplasia. Acuérdense ustedes, jóvenes, características que se describen de la acondroplasia, como en los otros conductos lumbares estrechos o cervicales congénitos. Está dado por los pedículos cortos y engrosados. Y en la acondroplasia además se describe aumento de la altura del disco intervertebral y describen una remodelación del muro posterior, aumento también de la curvatura fisiológica normal y cambios en la morfología del cuerpo vertebral. Y se refieren también a ellos a una disminución de la distancia entre los pedículos desde L1, L2 hasta L5, S1. Va disminuyendo la altura y eso es lo responsable del conducto lumbar congénito. Miren ustedes acá, les muestro las remodelaciones sobre el muro posterior, el aumento de la curvatura fisiológica normal, que es lo que estamos viendo en estas proyecciones laterales. Nuevamente los mismos cambios de acondroplasia. La acondroplasia y el conducto cervical o torácico estrecho son debido a alteraciones en el pedículo, los cuales son cortos y anchos. Y como vemos cómo va disminuyendo de la región de más o menos L1, L2 a L5, S1. Ha disminuido el conducto raquídeo, el tamaño. Ahora, rápidamente, imagen, como lo vemos, la radiografía simple no siempre es el estudio definitivo para hablar de un conducto lumbar estrecho, ya sea congénito o adquirido. Pero se puede ver espondilolistesis, escoliosis, otra serie de cambios. En la resonancia vamos a ver cambios que ya hemos dicho, artrosis facetaria, engrosamiento de ligamentos amarillos, osteofitos, quistes sinoviales, y se pueden usar otro tipo de exámenes paraclínicos que nos ayudan a confirmar el diagnóstico y a tener más interrelación entre lo que estamos viendo y las manifestaciones clínicas del paciente. Desde el punto de vista de imagen, vamos a ver la enfermedad discal degenerativa con grado variable de hernia discal y un conducto lumbar estrecho menos de 12 milímetros con aspecto de trébol en proyección axial, estenosis del foramen neural, de los recesos laterales o del conducto central. Y vamos a ver los osteofitos marginales, además de la artrosis facetaria, ligamentos amarillos engrosados, que son los responsables la mayoría de las oportunidades de conducto lumbar estrecho central. Y vamos a ver algunas otras alteraciones. Esto he tomado de un libro muy interesante, esto es normal. Miren ustedes el foramen neural normal. A nivel lumbar, la raíz está en la porción superior. ¿Qué nos muestra la del medio? Nos dice que el foramen neural, en procesos degenerativos, por cambios del disco, la degeneración del disco, en la patología discal, produce alteración en la porción media. Y cuando el problema es por artrosis facetaria, el daño se produce en la porción más superior. Afortunadamente, la raíz está en la porción más superior. Muy bien, estos son ejemplos de conducto lumbar estrecho en la proyección sagital, en secuencias en T2 y en las proyecciones axiales. ¿Qué vemos, jóvenes? Miren ustedes lo que les he dicho yo, que el conducto lumbar estrecho es muy importante, los cambios de hipertrofia o engrosamiento de ligamentos amarillos en este caso.
Y también tenemos artrosis facetaria, como la vemos en secuencias en T1, como la vemos en secuencias en T2. Los mismos cambios en otros pacientes. Y muy importante, jóvenes, los recesos. Miren los recesos parasagittal derecho o izquierdo. Y miren cómo hay crecimiento en este caso es un ahumamiento discal global que está produciendo alteraciones sobre el receso en la posición más inferior, porque el problema principal está dado por el disco. Pero también puede haber otros problemas muy importantes, como en este caso, que es una compresión muy importante en este nivel de la raíz. Si este es el pedículo L4, esta es la raíz L4 correspondiente. Y miren ustedes este grado de alteraciones, acompañándose de un ahumamiento discal global, de una serie de alteraciones en las facetas que vamos a describir a continuación, y de la hipertrofia de los ligamentos amarillos en un conducto lumbar estrecho adquirido, lo mismo que este caso. Bueno, vamos a hablar un poco de espondilolistesis. Acuérdense, es importante, vamos a ir rápidamente a hablar de algunos detalles de la espondilolistesis. Sabemos que es un desplazamiento de una vértebra en relación a las vértebras inmediatamente inferiores, más frecuente en los hombres, en un 5 o 6%, y más frecuente en la región L5-S1 y en el L4-L5. Causas de espondilolistesis: espondilolisis, enfermedad facetaria degenerativa, trauma o inestabilidad quirúrgica. ¿Cómo se valora? Primero, nuevamente, jóvenes, la radiografía simple. Yo sé, desafortunadamente, que muchas partes dicen que no les da tiempo de ver la radiografía simple. Y eso me da mucha risa porque dicen, pues sí, no les da tiempo, pero sí van a tener mucho tiempo para equivocarse si no ven la radiografía simple. Una radiografía simple lateral oblicuas, tener en consideración que si tiene sintomatología neurológica o se va a llevar al paciente a cirugía, que toma una tomografía o una resonancia. Tratamiento dependiendo de la etiología. La mayoría de las espondilolistesis no son quirúrgicas. Y lo más importante, la complicación de las espondilolistesis es la compresión radicular L5. Es importante, y todos lo sabemos, la clasificación de Meyerdi. Grado 1, vértebra, tomando la vértebra siempre inferior como punto de partida, como para decir a qué grado corresponde. Grado 1, vértebra desplazada hasta un 25% en el canal raquídeo. 2, hasta un 53, hasta un 75, y 4, desplazada más del 75% en el canal raquídeo. Eso es tomado de Meyerdin, y lo tenemos que decir, anterolistesis o retrolistesis grado 1, 2, 3 o 4 de Meyerdin, lo que corresponde, y para eso existe esa clasificación, para que todos la manejemos, lo mismo que el Firman. Bueno, vamos a mostrarles algunos ejemplos. Miren, aquí se ve muy bonita, les voy a mostrar otra. En el Instituto Nacional de Rehabilitación es frecuente ver este tipo de cambios. En este caso, este es 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos una anterolistesis de C7 en relación con C8. Tenemos una retrolistesis de C6, de C5 y de C4. Está un poco enredado, pero no lo es. Es cosa de tener en consideración que siempre hay que medirlo o compararlo con la vértebra inmediatamente inferior. O sea que esta es una anterolistesis de C7 en relación con C8. Eso es AT1, perdón, tienes razón. Bueno, jóvenes, acuérdense de este detalle. Hay clasificaciones de las espondilolistesis. Las que tienen ustedes ahí, esto lo usan sobre todo los cirujanos, pero pues no se preocupen. Hay otras que nosotros también tenemos, que son las clasificaciones: displásica, congénita, lítica, degenerativa, traumática, patológica y posquirúrgica. Vamos a ver algunos ejemplos de displásica, porque es una anomalía congénita de los elementos que constituyen la articulación lumbosacra, principalmente las apófisis articulares. Hay estenosis local y alteraciones neurológicas. Generalmente la displásica congénita es L5-S1. Voy a mostrar un ejemplo. Miren ustedes las alteraciones, la morfología en los componentes vertebrales de la columna posterior de Dennis. Y miren aquí el desplazamiento en sentido anterior de L5 en relación con S1. Entonces tiene un Meyerdin 1 o 2. Sería cosa de medirlo, ¿no? Este es el mismo pacientito con el mismo tipo de alteraciones, que es una displásica congénita, ¿verdad? También existe la lítica o ísmica, que es la lesión de las partes interarticulares. Hay un deslizamiento secundario a una lesión del istmo. Predominan las manifestaciones mecánicas y más frecuente en el L5-S1. Se puede ver incluso en pacientes adolescentes. Si ustedes se dan cuenta, en la radiografía simple ya la estamos viendo. Sí la ven, ¿verdad? Sí la alcanzan a ver.
Bueno, perfecto. ¿Y cómo lo vemos en la tomografía? Es una espondilolistesis debido a lisis de las partes interarticulares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Y cómo lo vemos en la resonancia? Sobre todo, no siempre se ve, siempre hay que buscarla. En secuencias en T2, L5S1, y miren esto, tienen la orientación que no corresponde y corresponde a una espondilolistesis con lisis bilateral. Les muestro, miren lo bonito que está esto. Esto es una tomografía, reconstrucciones, donde vemos la espondilolistesis con lisis tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hay lesiones en la pars interarticulares, ¿Y cómo lo vemos? Esto es normal y solo quiero mostrar lo que es anormal. Bueno, también hay degenerativa, porque es debido a insuficiencia mecánica de las articulaciones posteriores en la columna degenerativa con arcos posteriores intactos. Más frecuentemente en el L4, L5 y se asocia frecuentemente a sacralización del L5. Y esta degenerativa se ve más frecuentemente en mujeres mayores de 60 años. Hay degeneración discal y alteraciones facetarias con lasitud ligamentaria que condicionan la inestabilidad. Miren ustedes estas radiografías simples que nos dicen que tiene L4, L5, una anterolistesis de L4, L5 y una anterolistesis de L5, C1 y tenemos el canal lumbar estrecho. Nuevamente es de este mismo pacientito y correspondió a un proceso degenerativo, una espondilolistesis degenerativo. También existe la patológica por qué lesión de las partes interarticulares o de los pedículos secundarios, una enfermedad ósea local. Con destrucción también del istmo, aquí les muestro el famoso el perrito de Madame de la Chapelle, con alteraciones, como en este caso, esto tomado de la literatura. Aquí tenemos la lesión de las partes interarticulares en este lado, y miren acá cómo lo vemos en estas proyecciones sagitales. Ok, también hay traumática, secundaria fractura traumática aguda de algunos elementos del arco posterior. Y también existe la posquirúrgica, ¿no? Mira acá, este pacientito ven ustedes que la lámina derecha es de menor tamaño que la izquierda, tuvo un trauma, se fracturó y le dio como resultado un desplazamiento anterior de L5 en relación con L1, una anterolistesis grado 2 de Meyerdin. Otro pacientito, es el mismo paciente con el mismo tipo de patología. Bueno, es muy importante no solo verla y referirla, sino la relación que está produciendo sobre los forámenes neurales. En este caso, el foramen neural L5S1 está produciendo una compresión muy importante sobre la raíz L5. Y eso, en la mayoría de las veces, es indicación para cirugía. Ahora, postquirúrgica, a este paciente le quitaron todas las láminas y probablemente le dejaron inestables por indicaciones médicas. Y el paciente desarrolló un desplazamiento en sentido anterior del L4 en relación con L5. Bueno, espondilolisis, defecto estructural de la pars interarticularis, afecta al 6% de la población general. Dolor lumbar de tipo mecánico y la radiografía simple, la tomografía, son menos sensibles, pero nos puede mostrar la alteración. Esto ya se los acabo de mostrar. Aquí tenemos la lisis, está la pars interarticularis y la inestabilidad. Pero les muestro otro ejemplo. Miren, este es el L5, L4, L3. Aquí tenemos la lesión, la espondilolisis. ¿Cómo lo veríamos? Ok. Bueno, vamos a continuar un poco más. Ya falta menos. Vamos a hablar de esto. Esto es muy bonito y esto no se ve todos los días. Bueno, vamos a hablar de cambios degenerativos de las osificaciones de los ligamentos. Hay imágenes que ustedes solo van a ver un par de veces, probablemente algunas únicamente una vez. Vamos a hablar de la osificación de los ligamentos como cambios degenerativos importantes. Vamos a hablar de hiperostosis idiopática esquelética difusa, de osificación del ligamento longitudinal posterior y del amarillo. Hiperostosis idiopática difusa es una respuesta exagerada a estímulos para neoformación ósea que coexiste con la osificación del ligamento longitudinal posterior, más frecuente en hombres que en mujeres y se asocia a toda esta patología que está descrita. Y son osteofitos solo anteriores, jóvenes, que ocasionan disfagia y no producen estenosis del conducto vertebral porque solo son anteriores. Hallazgos de imagen, osteofitos anteriores, como hemos dicho, osificaciones ondulantes en múltiples niveles, al menos 4 niveles, y no tienen ni anquilosis apofisiaria o alteraciones de articulaciones acrílicas para descartar espondilitis anquilosante. Y se ve más frecuente en la región torácica y cervical. ¿Y cómo lo vamos a ver, jóvenes? Mírenlo, aquí está. Ven ustedes los crecimientos, las isostosis anteriores, posteriores, está completamente normal. Anteriores y posteriores, lo mínimo 4 niveles. Esto es una hiperostosis idiopática esquelética difusa.
También existe osificación de los ligamentos, del ligamento longitudinal posterior, que puede ser por origen infeccioso, autoinmunotrauma, coexiste muchas veces con la hiperostosis idiopática esquelética difusa, tiene una prevalencia alta en Japón, se ve más en la región cervical que torácica, y ahora sí produce un conducto vertebral estrecho con mielopatía. Desde el punto de vista de imagen, les voy a mostrar las imágenes. Hay engrosamiento de las estructuras ligamentosas, osificaciones en la tomografía, y dependiendo del contenido de calcio vamos a ver en resonancia. La osificación del ligamento longitudinal posterior en la región cervical y torácica. Y hay que tener diagnósticos diferenciales, como están mencionados ahí. Ahora sí, las imágenes. Desde el punto de vista de imagen. Las radiografías simples, otra vez. Osteofitos posteriores. Tomografía, osificaciones ondulantes en múltiples niveles. Posteriores que estenosan anteroposteriormente el canal raquídeo. Resonancia, hipointensidad de calcio en secuencia 61 o hiperintensidad si detiene grasa. Y se ve más frecuentemente en la región cervical media, torácica inferiores. Jóvenes, miren a ustedes acá en unas radiografías. Estas son las imágenes, osificación del ligamento longitudinal posterior, está produciendo conducto cervical estrecho. Como lo vemos en las resonancias, se ve mucho mejor en esta imagen que tenemos en la mano aquí, en este lado, que lo que tenemos en la resonancia. Lo importante es tener los estudios complementarios, radiografía simple, tomografía, resonancia, y hablar de un conducto cervical estrecho. También hay, esto es raro, calcificación del ligamento amarillo. Les voy a mostrar primero cómo lo vimos en resonancia. Mire que está produciendo un conducto torácico, un conducto dorsal estrecho. Y nosotros dijimos, probablemente sea calcificación del ligamento amarillo. Entonces tomamos una tomografía, 100 topografías específicamente del ligamento amarillo, pues está calcificado y eso es una calcificación. Nuevamente calcificaciones muy bonitas, muy interesantes. Y también, pero en menor grado, existen las calcificaciones del ligamento longitudinal anterior, que da disfagia. Bueno. Vamos a hablar también de los cambios degenerativos, MODIC, en las plataformas superiores e inferiores. Me gusta más este resumen. Acuérdense, MODIC, cambios tipo MODIC. 1, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Edema de la médula, representa edema de la médula ósea, un proceso agudo y destrucción y fisuras de las plataformas y tejido fibroso. Tipo 2, hiperintenso tanto en secuencia 61 como en T2, se representa degeneración grasa de la médula ósea y se asocia a proceso crónico y corresponde a disrupción de la plataforma con reemplazo de la médula ósea. Y en el tipo 3 es hiperintenso en T1 y en T2 con una relacionado a esclerosis ósea extensa y representa tejido óseo denso. Les vamos a mostrar las imágenes. Hipo en T1 y en T2 estamos hablando de un MODIC tipo 1, otro MODIC tipo 1, hiper, MODIC tipo 1, como lo veríamos, hiper, MODIC tipo 1. Tipo 2, hiper, plataforma inferior de L5, plataforma superior de C1. Y hipo, este es el MODIC tipo 3. Ya casi vamos a terminar, vamos a hablar de las facetas y los ligamentos. Muy bien, rápidamente. Ahora sí. Cambios facetarios y ligamentarios. Son importantes porque son partes del proceso degenerativo normal y representan patología importante que ayuda al desarrollo de los conductos estrechos. Entonces, de las facetas, ¿qué es lo que tenemos como cambios degenerativos? Disminución del espacio en la articulación interfacetaria, esclerosis, osteofitos, hipertrofias, estrechamientos y quistes subcondrales. Se acompañan en algunas oportunidades de fenómeno de vacío por la acumulación de nitrógeno. Y cambios de las facetas y de los ligamentos amarillos, en general casi se presentan en el mismo nivel. Acuérdense de esto, en la región lumbar, un ligamento amarillo normal menos de 3 milímetros. Entre 3 y 5 es grande y más de 5 es hipertrófico. Aquí tenemos la disminución. Miren, aquí tenemos jóvenes, nitrógeno. Esto nos habla que esto es crónico. Y aquí tenemos disminución del espacio interfacetario, algunos osteofitos, esclerosis, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos otros cambios muy importantes. ¿Y cómo lo clasificamos? En grado 1, aumento en la longitud anteroposterior, líquido interfacetario y alguna esclerosis. Eso es grado 1. Grado 2, aumento en el diámetro transverso de la articulación, disminución del espacio interfacetario, menos del 50%, como lo podemos ver en estas imágenes. Y ya tenemos
estos cambios, incluso con un aumento discal global. Grado 3, aumento en el diámetro longitudinal y transverso, tanto en longitudinal como transverso de la articulación, disminución del espacio interfacetario, más del 50%, engrosamiento de la cápsula articular, anquilosis y otro tipo de hallazgos. Esto lo habíamos visto anteriormente. Tiene movimiento discal global y tiene todo lo que ustedes quieran de degeneración de las facetas. Tiene disminución del espacio, está perdido el espacio en la articulación interfacetaria. Tiene aumento en la densidad. Tiene esclerosis, pues. Tiene osteofitos y tiene quistes subcondrales. ¿Y de qué se acompaña? De lo que hemos dicho, ligamentos amarillos engrosados. Lo mismo que acá. Con ligamentos amarillos engrosados en secuencia 61 y en secuencia 62 también se puede ver. Y esto es tomado de un libro donde vemos todos los cambios degenerativos en estas articulaciones. En la resonancia también nos lo permite ver para ver lo que nosotros llamamos hidrartrosis, como acompañante de todo este proceso degenerativo de esto. Bueno, voy a mostrarles algunos casos muy bonitos de quiste sinovial, que es un proceso inflamatorio en la articulación facetaria, con hipertrofia facetaria o hidrartrosis. Se localiza en la parte dorsolateral del canal espinal y la articulación adyacente al quiste está degenerado. La apariencia en resonancia es variable dependiendo del contenido del líquido y la presencia o no de sangre. Aquí lo tenemos tomado de un libro, aquí está la localización típica y los cambios degenerativos tan importantes de la articulación facetaria. Les voy a mostrar uno que casi no se ve. Tienen que comparar el lado derecho con el lado izquierdo en secuencia 61, en secuencia 62. No se comporta como quiste porque depende, ya dijimos, del líquido y sobre todo de la sangre. Pero este caso está más bonito. Si ustedes se dan cuenta, aquí sí ven este comportamiento, ¿verdad? Este es un quiste sinovial en la región lateral izquierda. ¿Y cómo lo vemos en el canal raquídeo L4? Aquí lo tenemos. Quística, y tenemos que tener en consideración otra serie de consideraciones diagnósticas, entre las cuales está una hernia discal. Claro que no sé, en términos generales no son quísticas, pero pueden verse una hernia discal secuestrada con un comportamiento más hipointenso en secuencia 61, o una tumoración de las raíces nerviosas. Bueno, para terminar, vamos a hablar de la enfermedad de Bastrup rápidamente, que es un poco desconocida. Bueno, no es que yo esté descubriendo el agua, como dicen, el hilo negro, sino que Bastrup ya en 1933 habló de esto y lo dijo que era un contacto de las apófisis espinosas adyacentes en un contexto de enfermedad degenerativa. Hay degeneración de los ligamentos interespinosos con subsecuente esclerosis ósea y se asocia a otras enfermedades degenerativas del disco. Eso es importantísimo. Se asocia a otras enfermedades degenerativas del disco, espondilosis y espondilitis. Y en la tercera época de la vida, en pacientes mayores de 80 años, la incidencia puede ser muy alta y la prevalencia es desconocida. ¿Por qué? Porque es una entidad que puede pasar por alto por desconocimiento o por malos estudios radiográficos. Por lo tanto, puede ser subdiagnosticada. Y se manifiesta con un dolor lumbar axial, que se refiere a axial, no es radicular, con irradiación a cráneo caudal, hacia las porciones más superiores. El dolor se puede provocar haciendo compresión sobre la apófisis espinosa y se mejora con la flexión y empeora con la extensión. Mejora con la flexión, ¿por qué? Porque el conducto raquídeo aumenta de tamaño. La cirugía, dicen, con resección de las bursas o osteotomía. Y los estudios de imagen. Radiografía simple, aproximación de la apófisis espinosa con esclerosis de las superficies articulares. Tomografía muestra mejor los cambios óseos y los cambios por enfermedad degenerativa. Y la resonancia muestra cambios en el tejido blando, la bursitis interespinosa, la esclerosis reactiva y la hipertrofia de la apófisis espinosa. Generalmente solo afecta a un solo lado, pero un solo nivel. Pero miren ustedes la radiografía simple, todas las apófisis espinosas en este pacientito que tiene un proceso degenerativo muy importante, se están contactando en la radiografía simple. En la tomografía se ve muy claro todo ese proceso degenerativo. Y en la resonancia se ven las alteraciones en los ligamentos interespinosos, con cambios inflamatorios en estos ligamentos interespinosos en un paciente que además de la enfermedad de Bastrup, pues también tenía un proceso degenerativo asociado. Y esto es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo ven? Si ven ustedes estas apófisis espinosas que están contactando, aumento en la curvatura fisiológica normal y cómo se contactan las apófisis espinosas en un paciente que eso puede ser dolor. Pero en términos generales también se acompañan de otro tipo de alteraciones degenerativas.
Esta es la bibliografía, pero más importante que esa bibliografía, que dice hay muchas cosas, este es el bueno, jóvenes. La versión 2, y es una recomendación de las Fuerzas Combinadas de Estados Unidos que estudian la Sociedad Americana del Estudio de la Columna, la Sociedad Norteamericana que estudia la radiología de la columna y la Sociedad Norteamericana de Neuroradiología. Este es el artículo que yo creo que debieron de haber leído todos y que en el Instituto Nacional de Rehabilitación usamos para que todos estemos en el mismo, concentrados en lo mismo, ¿no? Jóvenes, eso fue todo en relación con la enfermedad degenerativa de la columna en términos generales. Es degenerativa, procesos degenerativos. No quiero utilizar el término enfermedad porque estamos hablando de un proceso degenerativo y todos ustedes, quieran o no, vamos a ser parte de ese proceso degenerativo. Unos ya lo sufrimos, otros no, pero a todos ustedes, a un porcentaje muy alto, en un momento u otro de la vida, les va a dar dolor lumbar. Jóvenes, no se olviden, 27 y 28 de abril, ojalá puedan asistir a esta reunión. Les agradezco por su atención. Sí. Excelente charla. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quisiera? Aprovechen que está aquí el doctor. ¿Quién de ustedes ve columna en su hospital? Muchos. Nadie las ve. Entonces aquí se la mandan al ortopedista o al neurocirujano para que él los lea. Eso ya está grave. Porque ya nos quitaron el trabajo mucho en ginecología, en los ultrasonidos, ¿verdad? Sí. En ortopedia también hay muchas cosas de ortopedia. Hay que defender la columna porque... Pues es algo que uno ve día a día en la consulta. Efectivamente. Todos los días. No, a todos nos vale la columna. Tenemos que aprender a valorarla. A interpretar una de ustedes, ¿quiénes ven columna en su hospital? Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación la ven, aunque son nuevos ya, en 2-3 días han visto algo. Sí, ya algo han visto. Y lo que van a ver todavía. Y lo que les falta por ver. Así es. Y vamos a hacer ejercicios en el instituto para que las vean bien y porque hay mucha patología. Sí, pero hay que verla. La única manera de perderle el miedo y de aprender es dictar o estar presentes cuando alguien está dictando columna. Porque cuando ustedes salgan a la calle, si no ven métodos seccionales, lo que van a ver es rayos X simple, y de los rayos X simples que les va a llegar columna en una gran cantidad. Y cuando van a empezar a interpretar columna, y se van a equivocar. Pero ese es el proceso de aprendizaje, perdón. Y en esa curva de aprendizaje, si ustedes no empiezan en donde están haciendo la residencia, cuando lleguen a la privada, ahí es cuando van a empezar a equivocarse. ¿Y saben qué va a pasar? Que el ortopedista, el neurocirujano, el neurólogo dice, los ve a ustedes que no se dan inmediatamente cuenta de que no saben interpretar y dicen, no, pues yo aquí no vuelvo porque me está sesgando y lo que me está haciendo es daño. Así de que hay mucha columna para interpretar, jóvenes. ¿Y saben qué otra cosa? Lo legal. Porque ustedes interpretan una columna lumbar y no se dan cuenta que tiene un sexto segmento. Y entonces, por no decir el sexto, equivocan todas las vértebras. Y por decir un estrechamiento, en lugar de decir L5, S1, a lo mejor era un L5, L6 o L6, S1. Pero a la hora que ustedes lo ponen en su reporte, esto ya les genera un problema legal. Porque el cirujano opera mal, si también no tiene el entrenamiento, y entonces va a venir con ustedes y les va a regresar a ustedes el problema, pero ya en otra dimensión. Entonces, conclusión, échenle ganas a la columna, lo van a ver muchísimo. Efectivamente, como dice el doctor, existen las vértebras transicionales y existe un artículo de Castelvi en el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo vemos, porque hay que saber para guiar a los que no saben y también a los neurocirujanos, que son los que operan, y cirujanos de columna. Y la columna es una estructura tan importante que ya hay su especialidad de columna. Y con el tiempo va a haber la subespecialidad a tal grado que las personas que van a empezar a estudiar, a hacer una residencia, van a entrar directamente a la subespecialidad de cirugía de columna. No van a tener que hacer ortopedia ni neurocirugía, sino columna directamente. Muy bien, pues muchas felicidades al doctor, gracias a ustedes por participar. Los invitamos a pasar un ambigú y no me queda más que decirle que en nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología le agradecemos al doctor Álvaro Zuluaga su presentación. Muchas gracias, buenas noches. Miguelito, nos veremos otro día. Mi amigo, oye, qué charla tan chida tuviste, ¿eh? Yo veo todo esto.
¿Tú lo ves? Todos los días veo columna.